Índices bursátiles. Estoy seguro que has oído hablar de algún índice bursátil. ¿Pero qué son los índices? Son indicadores que tienen reglas bien definidas para establecer qué inversiones entran dentro del índice. Por ejemplo, el IPC, que son 35 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores que tienen mayor tamaño bursátil, o el Dow Jones, que son 30 empresas industriales de mayor tamaño en Estados Unidos, o el Nasdaq 100, que son justamente 100 empresas del sector tecnológico. Existen diversas metodologías para conocer el valor de los índices, pero en términos generales va a depender del cambio del valor de las acciones que estén dentro del mismo. Existen muchos tipos de índices, los hay globales, de un solo país, hay algunos de acciones de la bolsa, otros de bonos, de metales, divisas o especializados por tipo de sector de la economía. Existen varias razones por las cuales seguir los índices. Primero, brindan información histórica del mercado. Por ejemplo, podríamos ver qué tanto rendimiento hubiéramos ganado o perdido invirtiendo en ese índice en los últimos 10 años. O podríamos evaluar cuál fue el comportamiento de las principales acciones de una bolsa en la última semana con el rendimiento del índice, en lugar de evaluar el rendimiento de 50 o 100 empresas. Tercero, establecer lo que conocemos como benchmark para medir el desempeño de tu asesor. Por ejemplo, si tu asesor de inversión ganó un 10% de rendimiento el año pasado en las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿su desempeño fue bueno o fue malo? Necesitamos un punto de referencia. Por ejemplo, desde el principio del año se pudo haber establecido que la referencia sería el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores y podríamos ver si la estrategia del asesor ganó más o menos que el índice. También pueden ser útiles para analizar el comportamiento del mercado en general, incluso para hacer comparativos entre diferentes alternativas de inversión. Por ejemplo, saber cómo está reaccionando el mercado de acciones comparado con el de bonos o el de bienes raíces. Finalmente, hay instrumentos que replican el índice, es decir, son inversiones que se apegan a comprar y vender las acciones de la misma manera que lo haga el índice y en los mismos porcentajes. Es importante mencionar que tu rendimiento no será exactamente el mismo que obtenga el índice. Lo anterior, ya que el asesor estará haciendo una réplica lo más parecida al índice, pero hay que descontar la comisión del asesor y otros gastos relacionados como los impuestos. Hoy hablaremos de dos de los índices más representativos en México. El IPC mide el rendimiento de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores de mayor tamaño y liquidez. Es ponderado por la capitalización del mercado, es decir, dependiendo del precio de las acciones y del número de acciones, será la metodología para seleccionar cuáles entran al índice. La elegibilidad. Se seleccionan un total de 35 acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. No incluye las fibras. Las empresas deben de cumplir con al menos 3 meses de formar parte de la bolsa y deben ser empresas líquidas. Es decir, que se compre y venda fácilmente todos los días, por lo que deben de tener operaciones al menos el 95% de los días de negociación en los últimos 6 meses. Dado que hay unas empresas muy grandes, se establecen reglas de ponderación. Por ejemplo, una empresa no puede representar más del 25% del índice. Cada año se realizan 2 evaluaciones en los meses de marzo y septiembre para evaluar la permanencia de las 35 empresas, o si es el caso, sustituirlas por las 35 más representativas. Al mes de agosto de 2018, las empresas pertenecientes al sector consumo, financiero y metales eran los 3 que predominaban en el índice con alrededor del 64.5%. Si hubieras invertido en el IPC, este sería tu rendimiento en los últimos años. Este año comenzó operaciones la Bolsa Internacional de Valores, VIVA, por lo que también lanzó su índice. De igual modo, busca representar empresas líquidas que coticen tanto en su propia bolsa como en la Bolsa Mexicana de Valores. Incluye mayor diversidad de empresas por su tamaño, ya que incluye empresas grandes, medianas y de baja capitalización de mercado. De igual modo, realiza 2 evaluaciones en el mes de marzo y septiembre. Aunque el índice es de reciente creación, es posible simular el rendimiento que tuvieron las acciones que se seleccionaron en el tiempo. Este hubiera sido el rendimiento anual si hubieras invertido en el índice. Sus acciones de mayor peso son las siguientes y representan alrededor de un 66% del total. Están concentradas en los siguientes sectores. Como lo hemos platicado en otras cápsulas, el invertir en la bolsa son inversiones de mayor riesgo, donde puedes incurrir en pérdidas y son inversiones de largo plazo. Por lo que es importante que platiques con tu asesor si estas inversiones son adecuadas para tu perfil. Suscríbete para más cápsulas financieras cada semana. Gracias.